Mis hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un placer saludarles nuevamente. Aquí con mi hermano Marcio les damos la bienvenida a un estudio más de nuestro estudio de escatología que ya hemos venido pues elaborando. Ya tenemos un par de semanas trayendo la secuencia de este estudio. Espero pues hayan tenido una bonita semana. Espero que hayan tenido un buen tiempo, que sigan practicando ahí el Salmo 91, ya como nos dio las instrucciones nuestro amado pastor. Ya muchos hermanos y nuestra hermana Meraris ya subiendo ahí su video, tremendo trabajo de la hermana Meraris y el hermano Gerardo ahí, nuestro salmista ahí, hasta con música, con letra, con todo. Excelente trabajo también de parte de mi hermano Gerardo, gloria a Dios. Y pues a ponerlo en práctica, mis amados hermanos. Para estos tiempos es menester que la palabra de Dios more en abundancia en nuestros corazones. Dice eso, lo dice la escritura, que entre nosotros pues vamos a estar hablando entre salmos, himnos y cantos espirituales. Y pues perdónenme, mis amados hermanos. Y pues a ponernos en práctica. Amén. Y pues vamos a continuar con nuestro estudio. Vamos a entrar de lleno al estudio bíblico. Esta noche vamos a estar estudiando acerca de la persona del anticristo. La clase anterior que tuvimos el martes por la noche, tocamos un poquito acerca del sistema del anticristo, básicamente pues cómo opera este sistema del anticristo, cómo lo ha preparado, un sistema que está en contra de Dios y pues básicamente también en contra de nosotros los hijos de Dios. Y hoy pues vamos a hablar acerca de la persona del anticristo, cómo se manifestará, cómo operará, una persona pues muy interesante, así es de que nosotros pues vamos a ver cómo van a ser sus rasgos. Es muy importante, mis amados hermanos, pues que nosotros seamos completamente entendidos en la palabra del Señor. Son unos tiempos, mis amados hermanos, para nosotros como iglesia, unos tiempos de prueba, unos tiempos donde nuestra fe está siendo probada. Estamos siendo pues básicamente con todo lo que está pasando, pues el Señor está obrando de muchas maneras en nuestros corazones. Parte de eso es probando nuestra fe. El Señor sabe verdaderamente pues y no porque Él nos quiera probar para Él saber cómo estamos, porque Él lo sabe, sino para que nosotros también nos demos cuenta dónde está nuestra fe en estos tiempos de prueba también, en estos tiempos difíciles. Y es bien importante porque vienen tiempos complicados todavía más, mis amados hermanos, y nosotros tenemos que ser sabios en la palabra del Señor. Así es de que vamos a iniciar y vamos a tener básicamente vamos a estar viendo cinco puntos acerca de cómo operará, cómo será la persona del Espíritu Santo. Y vamos a ver 5 características de este personaje, de la persona del anticristo. Perdóneme, me equivoqué. Perdóneme. Entonces, vamos a entrar, oramos y pues entramos de lleno a lo que es el estudio, mis amados hermanos. Dice, vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesús te damos gracias en esta noche, Señor amado. Te damos gracias por tu tiempo que tú nos concedes, Padre Celestial, de poder estar aquí en comunión con mis hermanos por medio de por medio de este medio, Padre Celestial. Y pidiéndote, Señor amado, pues Señor, que tu Santo Espíritu pues nos traiga esos consuelos en estos tiempos difíciles, tiempos de reposo, tiempos, Señor, de paz, Señor amado. Que tu Santo Espíritu sea nuestro consolador, nuestra guía, nuestro ayudador, Señor amado. Te pido también, Señor, que en este estudio pues tú me guíes, que tú nos ayudes, que tú abras nuestro entendimiento, Señor, que
Esos tiempos son difíciles, Padre Santísimo, Señor, que seamos entendidos en lo que tú nos mandas en tu palabra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dice la palabra del Señor, mis amados hermanos, en la primera carta de los tesalonicenses. Y perdóneme perdón, en la segunda carta de los tesalonicenses, ya lo estudiamos en esa semana, el martes pasado, pero nada más pues para dar un pequeño repaso acerca de cómo se va a manifestar, como dice la palabra, el hombre de pecado, la persona del anticristo y cómo va a estar operando. Dice segunda Tesalonicenses capítulo 2, vamos a tomarlo desde el versículo 1, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, dice: os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Dice el apóstol Pablo que nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, no vendrá el Señor Jesucristo, su venida no va a ser antes, sino que antes, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Ahí vamos a ver la persona del anticristo, el hombre de pecado y el hijo de perdición. Dice: el cual, la persona del anticristo, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto así que se sienta en el templo de Dios como Dios y haciéndose pasar por Dios. Mire qué interesante cómo va a actuar este personaje, cómo actuará la persona del anticristo, de una manera que se va a hacer pasar por Dios, se va a sentar básicamente pues pretendiendo sentarse en el trono de Dios y haciéndose pasar por Dios. Pero mire dos palabras bien importantes. ¿Cómo lo llama el apóstol Pablo? El hombre de pecado y el hijo de perdición. Eso lo resaltábamos el martes pasado porque es muy importante estas dos palabras. ¿Cómo lo llama la Biblia? El hombre de pecado, el hijo de perdición, también lo llama como un hombre sin ley, que no obedecerá ninguna ley. Y básicamente pues dice que se hará pasar todavía por Dios. Nuevamente les digo, es un personaje muy, muy interesante. Y la palabra anticristo pues está compuesta básicamente, pues vaya la redundancia, de dos palabras. Anti, que quiere decir que se opone o contrario, y aquí lo vimos también en la palabra del Señor, que dice que se levanta contra todo lo que es Dios, o sea, es todo lo contrario, es lo que quiere decir anticristo, o sea que se opondrá y será todo lo contrario de lo que es el Señor Jesucristo. Esto es lo que será esta persona del anticristo. Vamos a ver primeramente quién le da el poder a ese personaje, quién es el que lo apodera, quién es el que le da esa autoridad para actuar como él va a actuar, quién es el que lo va a guiar, y pues básicamente cómo va a resurgir. Dice la palabra del Señor aquí mismo en el versículo 9, en 2 de Tesalonicenses, versículo 9, dice: el inicuo, que es el anticristo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. O sea que el que lo empodera a él, lo que le da básicamente el poder, a lo que le dará el poder al anticristo, el que le dará toda la libertad para estar operando, es Satanás. Dice aquí: cuyo advenimiento es por obra
de Satanás. O sea que Satanás, recordemos que Satanás es el príncipe de este mundo. Satanás es el príncipe de este mundo, y este mundo, dice, como dice la escritura, este mundo está bajo el maligno. Cuando Adán cayó, cuando Adán pecó, pues básicamente se dio todos los derechos al diablo, a Satanás, y pues él es el príncipe de este mundo. Recordemos que también cuando el Señor Jesucristo pues empezó su ministerio, que le ofreció las riquezas de este mundo, los reinos de este mundo, porque pues él sabía que tenía el derecho. Entonces Satanás pues le da el empoderamiento a esta persona. Apocalipsis 13, versículo 4, dice que adoraron al dragón, que le había dado autoridad a la bestia. O sea, el dragón es Satanás, la bestia al anticristo, y el dragón le dio toda la autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? O sea que el dragón, siendo Satanás, le da toda la autoridad a la bestia, que pues en este caso será el anticristo. Recuerden que también el Señor Jesucristo, pues en el libro de Mateo capítulo 28 expresa ya después de su resurrección, dice: toda potestad me ha sido dada, tanto en el cielo como en la tierra. Y pues ya anuncia la gran comisión. Y así pues Satanás, siendo el falso imitador, siendo un imitador muy falso, pues también creyendo que tiene derecho, todos los derechos, así le da también toda la autoridad a la bestia, que en este caso será el anticristo. Entonces el anticristo estará operando, estará básicamente trabajando bajo la orden de Satanás. Satanás es su enviado y él es el que lo va a estar empoderando. ¿De dónde vendrá? ¿De dónde saldrá? ¿De dónde saldrá este personaje? Pues básicamente es como hay muchas opiniones acerca de dónde saldrá. De pronto que dicen que va a salir de Europa, que probablemente de esta nación, que probablemente de Roma, pues algún europeo, algún príncipe. Se lo han dicho que probablemente el príncipe Guillermo, que el rey Juan Carlos, y hay muchas cosas acerca de dónde saldrá este personaje. Particularmente yo creo que será un personaje muy que saldrá, es una opinión muy personal, saldrá del Medio Oriente. Yo creo que saldrá del Medio Oriente este personaje. Recordemos que todo lo que concierne pues ya los últimos tiempos, todo irá operando y trabajando todo lo que compete a la región del Medio Oriente, la tierra de Israel, pues que básicamente es el reloj profético, y pues todo lo que es básicamente esas naciones árabes. Una opinión muy personal, yo creo que saldrá de ahí del Medio Oriente. Probablemente salga de una nación árabe, sea descendiente de los amalecitas. Es lo que una opinión pues muy personal, algo que he estado indagando un poquito con profundidad de las escrituras. Creo que va a ser un descendiente de los amalecitas. Recordemos que los amalecitas, pues, ¿por qué creo que va a ser del Medio Oriente? ¿Por qué de los amalecitas? Porque ese personaje del anticristo, de la persona del anticristo, cuando él se manifieste, él hará una guerra completa y total contra el pueblo de Israel. Ese va a ser su blanco a destruir. Su persecución, y ahorita lo vamos a ver un poco más adelante en el libro de Apocalipsis, su persecución va a ser directamente contra el pueblo judío. Y básicamente pues su meta será destruir al pueblo de Dios. Después vamos a ver que en medio de esa gran prueba, de esa gran confrontación, pues ahí es donde se va a manifestar el Señor Jesucristo, y va a traer salvación
para el pueblo de Israel, pero no sin antes pasan una serie pues de consecuencias, de pruebas y parte de la tribulación. Pero este hombre será pues básicamente un personaje que va a estar operando directamente en contra del pueblo judío, en contra del pueblo de Israel. Será un antisemita. ¿Y por qué yo creo que será del Medio Oriente? ¿Por qué yo creo que será de un descendiente de Amalek? Porque, bueno, lo veo en las escrituras, como el pueblo, la descendencia de Amalek, el Señor, cuando el pueblo de Israel venía de Egipto, regresaba a Egipto, los amalecitas siempre se opusieron para que no pasaran por su tierra. El Señor después pues mandó, cuando ellos se establecieran y tomaran posesión, pues fueran y destruyeran a este pueblo. No fue destruido. Después el Señor le da una orden muy específica al rey Saúl de que fuera destruido pues el pueblo amalecita. El rey Saúl, no haciendo básicamente, no obedeciendo al Señor, ¿qué fue lo que hizo? Pues que dejó al rey vivo, dejó a la esposa viva con mucho ganado. Viene el profeta Samuel y pues ¿qué lo hace? Que lo decapita, pero ahí quedó la semilla viva. Quedó la semilla viva años más tarde. En el libro de Esther, pues vemos básicamente cómo viene la persecución hacia el pueblo judío por ese personaje de Amán, que básicamente pues es una tipificación de lo que es el anticristo. Y Amán básicamente pues era un amalecita, era un descendiente de los amalecitas y pues con un plan malévolo para destruir completamente al pueblo de Israel. Y durante toda la historia del pueblo de Israel y del pueblo de Amalek, pues ha habido esa confrontación, esta guerra. En el Éxodo capítulo 17, versículo 16, dice así: y dijo, básicamente dijo Jehová, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. O sea que esta guerra de los amalecitas, de los descendientes de Amalecita, será con el pueblo de Israel de generación en generación. Y básicamente sea hasta cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez y derrote básicamente pues por completamente al anticristo, que no es una opinión muy personal, que creemos que viene de la descendencia, que vendrá de la descendencia de los amalecitas. Entonces es cuando el Señor Jesucristo pues termine por de una vez y por todas con este personaje. Le había dicho el Señor al pueblo de Israel, Deuteronomio 25, 17, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia por todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek debajo del cielo. Luego le dijo, no lo olvides. Y fue ahí donde pues básicamente entró en desobediencia el rey Saúl, no terminando con este pueblo, y pues ahora vemos las consecuencias. Entonces, mis amados hermanos, ¿quién le dará el poder? ¿Quién empoderará a este personaje? Pues obviamente será Satanás el que lo empoderará. Creemos que vendrá del Medio Oriente, un descendiente de los amalecitas, y pues ese es el segundo punto. Y el tercer punto, ¿cómo operará? Pues él operará de una manera básicamente muy sigilosa, muy sigilosa. Recuerden esto, que Satanás, mis amados hermanos,
fue un arcángel muy inteligente. Dice la palabra querubín protector, el lucero. Básicamente algo hermoso, algo precioso, algo que fue hecho básicamente, pues especialmente para que fue para, vamos a decir, el director del coro celestial, y básicamente algo pues muy inteligente, muy astuto, muy poderoso. Él actuará, eso es lo que básicamente lo que es Satanás, y este ser pues es el que le va a dar el poder básicamente a la persona del anticristo. Y viendo las características de cómo es verdaderamente Satanás, nosotros de pronto pensamos o creemos que todavía nos quedamos con la idea de que es un personaje todo rojo con su trinchete, con cuernos y con una cola muy larga. Verdaderamente no, la palabra dice que es un ser pues muy la perfección de la creación. Básicamente hubo tamborines para cuando el fuego, algo muy especial para cuando él fue creado, un ser de luz, pero pues su corazón sabemos que se enalteció contra el Señor, pecó y cayó. Entonces pues ya viene su caída, viene su entenebrecimiento, pero básicamente pues es un ser muy astuto. Y este ser tan astuto, pues básicamente cuando empodere al anticristo, lo va a empoderar de una manera que lo va a hacer ver de lo más lindo, que lo va a hacer ver. El anticristo, cuando él se manifieste, no se va a manifestar de una manera agresiva, no se va a manifestar así con una voz de ja, 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 yo soy el anticristo. Claro que no se va a manifestar así con un rostro feo, todo desfigurado, sino que él se va a manifestar de una manera mansa, pacífica y humilde. De una manera pues que muchos van a ser engañados. Mire cómo actuará él. Básicamente sabemos que él es el imitador, porque el Satanás siempre ha querido en todo imitar al Señor. En todo ha querido imitar al Señor. Y mire cómo él se va a manifestar. Cuando él aparezca aquí en la tierra, dice la palabra, y eso es bien importante lo que vamos a leer aquí, mis amados hermanos. Ya nos explicaba nuestro amado pastor pues en las enseñanzas antepasadas que hemos tenido acerca de cómo el Señor Jesucristo fue el único que se encontró digno de abrir los sellos. El Señor Jesucristo está abriendo los sellos, está en el cielo. No se halló a nadie en la tierra, ni en el cielo, ni debajo de la tierra, solamente el Señor Jesucristo. Y cuando el Señor Jesucristo abre el primer sello, dice Juan, cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía arco, y le fue dada la corona, y salió venciendo y para vencer. Mire cómo se va a manifestar este personaje. Dice que vendrá en un caballo blanco, y el que lo montaba dice que tenía un arco, y le fue dada una corona. O sea, le fue dada autoridad. Le fue dada autoridad. La corona pues representaba autoridad. Pero traía un arco, pero no traía flechas. Qué interesante, ¿verdad? No traía flechas. Sin embargo, salió venciendo y para vencer. Una pausa aquí, mis amados hermanos. Esto es bien importante. Aquí hay 2 interpretaciones. Hay cuando menos 2 interpretaciones en este pasaje.
Y es bien importante esto porque muchas denominaciones, muchas iglesias ellos creen que cuando se manifieste este personaje, y ellos creen de una manera, lo he estudiado con un poquito de profundidad, lo creen fielmente, que será el Señor Jesucristo. Ellos creen que este personaje que viene aquí en el caballo blanco, dicen que va a ser el Señor Jesucristo. Imagínense nada más. O sea, el peligro de, pues básicamente del engaño del que se está corriendo cuando uno no conoce bien las escrituras, no tenemos bien ese entendimiento, y ellos lo reafirman, que esto, que pues básicamente el que se va a manifestar aquí va a ser el Señor Jesucristo. Entonces el caballo blanco pues es algo, mis amados hermanos, representativo. No es que básicamente se va a manifestar una persona como Napoleón, por decirlo así. Napoleón Bonaparte cuando salió con su caballo blanco, no, sino que será un tiempo, un periodo de mucha paz. El caballo blanco pues representa también la paz, representa la autoridad junto con su corona, y dice que ese personaje el que lo montaba tenía un arco y le fue a dar una corona y salió venciendo y para vencer. Básicamente este caballo representa un tiempo de paz, donde la paz se ganará. Ahora sí que la paz se ganará sin tirar ninguna flecha y sin tirar ninguna bala. Vemos el arco que se le dio, el arco no trae flechas, y simple y sencillamente pues él vendrá, y no va a ser con armamento, sino que va a ser con mucha astucia, será con mucha labia, será con un plan muy astuto, muy maquiavélico, que conquistará, porque se le dio la autoridad para conquistar y para vencer, para establecer un sistema. ¿Por qué nosotros creemos todo lo contrario, que no es el Señor Jesucristo? Bueno, porque número uno, el Señor Jesucristo es el que está abriendo los sellos. Él es el que está abriendo los sellos. Y número dos, cuando el Señor Jesucristo, lo vemos en el libro de Apocalipsis capítulo 19, cuando el Señor Jesucristo se presente por segunda vez en su segunda venida, dice que Él vendrá en un caballo blanco, vendrá pues vestido de gloria, y traerá un nombre que se llama el fiel y verdadero, y que juzgará con justicia y que peleará. Dice, entonces vi del cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos son como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y el nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. O sea, el personaje que vemos aquí en Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, no será el Señor Jesucristo, porque dice que el del 6.2 básicamente es un falso imitador, tratando de imitar al Señor Jesucristo, pero no tiene nada que ver. Pero Él se manifestará, y que dice que se hará pasar por Dios, y así es como Él actuará. Ahorita vamos a ver con qué poder va a estar actuando de tal manera que va a estar enseñando que va a estar engañando a las naciones y a las personas. Todas aquellas personas, inclusive el pueblo judío, va a ser engañado por ese personaje. Va a ser engañado por ese personaje. Va a ser engañado de tal manera que, como dice la Escritura, que después se sentará en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios. El pueblo judío, cuando el Señor Jesucristo vino, mire esto, cuando el Señor Jesucristo vino,
no lo aceptaron, lo rechazaron completamente. Lo rechazaron completamente. En el libro de Deuteronomio, cuando el Señor Jesucristo, cuando Jehová le habló al pueblo, le habló en medio de la montaña, dice que su voz era como de truenos, de truendos, una voz fuerte. Que el pueblo de Israel se asustó y le dijo a Moisés, que no hable Dios con nosotros porque no sea que muramos del miedo que les daba, mejor que nos levante un profeta para que hable con nosotros. Cuando Juan el Bautista apareció, los escribas y los fariseos mandaron a decirle: ¿eres tú el profeta? Aquel profeta que estaban esperando, que Dios les había prometido que iban a mandar, o que ellos habían pedido para que hablara por medio de él. Y le dijeron a Juan el Bautista. Fíjense todo el tiempo y los años que pasaron. Cuando Juan el Bautista apareció, le dijeron: ¿eres tú el profeta? Juan el Bautista obviamente le dijo: no soy. No soy Elías, no soy el profeta. Simple y sencillamente es una persona que viene a preparar el camino del Señor. Cuando el Señor Jesucristo, que tenía los 5 ministerios, que Él era la plenitud de todo, como profeta de Dios, no lo recibieron, no lo reconocieron. Pero cuando ese personaje se aparezca, va a hacer tales señales y tales milagros que le van a creer a este personaje. Vamos a ver eso. Entonces, pues básicamente Él vendrá, Él establecerá pues será un periodo de paz. Eso es lo que representa este caballo blanco, un periodo de paz. Una paz, mis amados hermanos, que no se ha visto, y básicamente pues hablando lo que es en el Medio Oriente, en el pueblo de Israel, y pues también ya ahorita en la actualidad todo lo que es el planeta, todo el mundo, una paz que jamás se ha visto. Este personaje del jinete del caballo blanco será básicamente el caballo representa un periodo de tiempo. El jinete pues va a ser la persona que va a estar al frente de este periodo de tiempo y que va a traer una paz de la cual no ha habido en muchos años. En muchísimos, básicamente pues desde el inicio del tiempo del pueblo de Israel, no ha habido esta paz. Y es una paz de que ellos, vemos esos conflictos, generaciones tras generaciones, años tras años, allí en el Medio Oriente con el pueblo de Israel, guerra tras guerra, y pues básicamente la gente está cansada de todo esto, y vendrá este personaje a traer esta paz. Él se manifestará con una astucia que los va a estar engañando. El punto número 4, mis amados hermanos, dice que será un hombre blasfemo. Será un hombre blasfemo. Dice Apocalipsis 13:5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 veces. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Este hombre, mis amados hermanos, no solamente pues vendrá con esa astucia, vendrá básicamente con toda esa habilidad, pero también cómo se va a reconocer a este personaje, será una persona blasfema, una persona que blasfemará el nombre de Dios, su tabernáculo y todas las cosas, dice la palabra, que moran en el cielo. Nuevamente la palabra anticristo quiere decir todo lo que se opone a Dios, todo lo que se opone a Cristo. Y Él actuará y dirá cosas blasfemas en contra de Dios. Esas son una de las características por las cuales se va a conocer a este personaje.
Él hablará cosas horribles en contra de Dios, maldecirá su nombre, y pues básicamente es ahora parte de todo lo que, de lo que se ve en todos los sistemas, en todo el sistema básicamente de los que estamos viviendo, que son puras cosas y blasfemias, juramentos en contra de Dios. Dice también otra de las características de este personaje, que este personaje se mostrará con milagros y poderes. Con milagros y poderes. Ahí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 9, ahorita lo estamos viendo, versículo 2, capítulo 2, versículo 9 al 12, perdóneme. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 al 12, dice: cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Mire cómo se va a presentar: con gran poder, con señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad. Mire nada más, ¿para qué? ¿Para qué hará esos milagros? ¿Para qué se le dio el que ese personaje hiciera milagros y esos prodigios? Con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso. Todas aquellas personas, y en este caso, pues parte de todo esto va a ser el pueblo de Israel, el pueblo judío. Mis amados hermanos, no sé si ustedes recordarán cuando el Señor Jesucristo vino, empezó a hacer los milagros, empezó a hacer los prodigios, empezó a hacer las sanaciones, empezó a levantar a los muertos, a sanar a los paralíticos, a volver la vista a los ciegos, el oído a los pues básicamente a los sordos. ¿Qué decían? ¿Qué dijeron los fariseos? Que el Señor Jesucristo hacía esos milagros. ¿Por quién? Por Belcebú. Imagínense qué gran blasfemia contra el Espíritu Santo. Ellos decían que el Señor Jesucristo hacía todos los milagros por Belcebú. Pues básicamente que Satanás era el que estaba actuando por medio del Señor Jesucristo. Pero cuando venga ese personaje que verdaderamente es enviado y empoderado por Satanás, le van a creer. Dice que Él vendrá con muchos milagros, con muchas señales y con muchos prodigios. Eso es bien importante que nosotros lo sepamos, mis amados hermanos. Nosotros creemos en los milagros, oramos por los milagros, pero no debemos dejarnos mover tampoco por los milagros, porque Satanás también hace milagros, y es así como ese personaje vendrá haciendo milagros. Lo vemos en el libro de, básicamente, se me fue, el libro de ahorita le digo en qué libro. Ahorita le digo en dónde está. Básicamente cuando en el libro de Génesis, le iba a decir el capítulo, cuando viene básicamente Moisés con Aarón ante Faraón, haciendo pues esas señales con la vara de Aarón, y poniendo la vara y se convierte en serpiente. ¿Qué dice Faraón? Le dice a los magos: vengan y hagan exactamente lo mismo. El agua la convierten en sangre, y los mismos milagros que hicieron Moisés y Aarón, los mismos milagros hicieron esos encantadores. Satanás es un imitador de Dios, y si nosotros no tenemos cuidado podemos caer en sus engaños. El pueblo de Israel, el pueblo que pase durante este tiempo, que pase este periodo, dice que va a ser engañado por medio de este personaje. Este personaje vendrá con mucha astucia, vendrá de una manera muy sigilosa, vendrá de una manera pacificadora,
y vendrá haciendo grandes milagros. Eso es como Él se va a presentar. Dice, mire esto, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y que hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres, y todos los moradores de la tierra adoraran a esa imagen. Mire cómo actuará, con qué poder va a actuar este personaje que va a hacer descender fuego del cielo, que va a tener el poder de darle vida a una imagen para que adoren a esa imagen, y va a hacer que todos los moradores, los grandes, los pequeños, los libres, los esclavos, adoren a esa imagen. Así es como Él se va a presentar, con señales, con milagros, con prodigios, básicamente tratando de imitar en todo lo que pues básicamente los atributos, parte de los atributos de Dios, no todos obviamente, esos no son todos los atributos de Dios. El diablo no es omnisciente, no es omnipresente, no lo sabe todo, verdaderamente es muy limitado, pero dentro del límite que tiene, pues básicamente tiene poder en el límite que tiene. Es una limitación pequeña a comparación pues de lo inmenso y básicamente que todopoderoso que es nuestro Dios, pero aún el pequeño límite que tiene Satanás pues es muy poderoso, de tal manera que hará esos milagros, esas señales, a tal manera que engañará a las personas. Usted lo ha visto, y tal vez usted se preguntará, y tal vez usted lo ha escuchado o lo ha experimentado. Yo no lo sé verdaderamente. Un día me tocó hace muchísimos años ver esto en una comunidad cerca donde yo vivía, donde supuestamente en una pared que se transminó el agua, pues ahí apareció la imagen de la Virgen. Y usted ve que de pronto que la Virgen del Comal, que la Virgen del Nopal, que hasta la Virgen de la Tortilla sale también ahí, y ese tipo de cosas. Y verdaderamente pues detrás de todo esto está Satanás. Satanás hace señales, hace ese tipo de vamos a decirlo así, de falsos milagros, haciendo que de pronto una imagen que lloró, que le salió sangre, que ese tipo de cosas, porque así es como Él actúa, así es como Él engaña a las personas. Nosotros, mis amados hermanos, nuevamente oramos por los milagros, creemos en los milagros, pero no nos basamos en todos los milagros. Hay que tener mucho cuidado, porque Él básicamente será como Él se manifestará. Mire, dice lo siguiente: ¿cómo vayan a engañar a los moradores de la tierra con esas señales? Dice que se le hizo una herida mortal, y aún así básicamente pues tratando de imitar al Señor Jesucristo, su resurrección, resurgió esta bestia, básicamente tratando de imitarlo. Y todas estas señales que Él va a hacer, pues va a ser para engañar
al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Y obviamente pues aquellos que no hayan sido tomados en el arrebatamiento y se queden en esta tierra. Por eso es bien importante que nosotros seamos entendidos en cómo va a operar este personaje. Nosotros no estaremos, mis amados hermanos, pero nuevamente, como le decía la clase anterior, nosotros yo creo que estaremos viviendo una sombra de lo que será todo eso que nosotros estamos viendo, y nosotros tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados. Como lo decía al principio de este estudio, nosotros, el pueblo de Dios, está pasando por un proceso de prueba. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde verdaderamente está nuestra fe? Nosotros debemos, mis amados hermanos, por eso es menester importantísimo que nosotros conozcamos las Escrituras, conozcamos los tiempos. Porque, como hablamos a principios de esta semana, como está el plano del mundo ahorita, tanto en cuestión del virus, en cuestión de la economía, en cuestión de la inseguridad mundial, en cuestión de básicamente todas las enfermedades, todos los desastres que hay, terremotos que están habiendo, temblores que está habiendo en Centroamérica en estos momentos, en varias partes del mundo. Todo esto, la gente está turbada, la gente está angustiada, la gente espera una solución a todo esto. Hoy estaba viendo las estadísticas hasta el día de hoy, desde que empezó la crisis aquí en Estados Unidos, 23 millones de empleos se han perdido. No se sabe todavía cómo se va a reactivar todo esto, cómo se va a levantar todo esto, y esto simple y sencillamente pues es parte de un prototipo de cómo estará el mundo para que se manifieste este hombre de astuto, inteligente, dotado por Satanás para engañar al mundo, haciendo pensar que va a traer una solución a este mundo, pero no sabiendo que detrás de todo esto viene un plan maquiavélico. Dice la Escritura que él estará gobernando durante 3 años y medio. Esos 3 años y medio, pues básicamente él hará todos estos milagros, todos estos prodigios, todas estas señales, traerá esta paz a todo el mundo, básicamente traerá la estabilidad económica, traerá lo que la gente está pidiendo a gritos. Pero después de los 3 años y medio, dice que romperá el pacto con el pueblo de Israel. Por eso es muy importante estar atentos al pueblo de Israel. Israel es el reloj profético, nuestros ojos deben estar puestos ahí, porque es ahí donde pues básicamente se va a dar todo. Básicamente es en el Medio Oriente, con el pueblo de Israel, cuando las naciones lo quieran atacar, cuando verdaderamente esté a punto de explotar una guerra, donde este hombre traerá esta paz y se va a empezar a manifestar. Dice que estará durante 3 años y medio, estará básicamente gobernando, trayendo pues esto que todo el mundo busca y desesperadamente, el falso, el imitador, el padre de mentira, es lo que va a traer. Entonces, después de los 3 años y medio, dice que por fin se quitará la careta, y entonces romperá el pacto con el pueblo de Israel y se hará pasar por Dios. Dice que ahí, precisamente a ese tiempo, dice que habrá la gran desolación de la que habló el profeta Daniel. Dice que ahí profanará el templo de Dios, se sentará ahí haciéndose pasar por Dios. Y básicamente lo que él hará es de que toda la tierra, todos los moradores de la tierra lo adoren. Y aquel que no lo adore, pues básicamente habrá una gran persecución, y básicamente la única manera de salvarse será decapitados.
Dos puntos más, uno más, mis amados hermanos, y termino. Bueno, uno más. Hay mucho todavía, básicamente, pues que hablar acerca de cómo se manejará ese personaje. Pero uno más, una característica más de ese personaje será homosexual. Mire cómo está ahorita, pues básicamente el mundo ahorita. Todo lo que se ha empoderado, pues este gran pecado del lesbianismo, la homosexualidad, y cómo se ha levantado esa gran rebeldía en contra de Dios. Dice que ese personaje, algo muy interesante, muy interesante, dice que será homosexual. Y va a decir, wow, hermano, ¿y usted de dónde saca eso? Vamos al libro de Daniel. Daniel capítulo 11, versículo 37. Daniel 11, 37. Dice así: del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Mire esto: del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. También dice, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo Él se engrandecerá. Pero ahí está el punto: ni del amor de las mujeres. Probablemente sea un ser pues muy atractivo, muy guapo, muy de una manera que llamará mucho la atención, pero dice que no hará caso del amor de las mujeres. Y pues básicamente, mis amados hermanos, hay muchísimas características todavía que hablar acerca de ese personaje, pero es muy importante pues que nosotros lo sepamos, que nosotros seamos un pueblo entendido. Dice la escritura en el libro de Mateo que si es posible, aún los escogidos serían engañados. Dice que así se levantará de tal magnitud que el que no esté parado en las escrituras, el que no entendamos la palabra de Dios, los tiempos que estamos viviendo, podríamos ser fácilmente engañados, mis amados hermanos. Que esta crisis que estamos pasando aquí sea para acercarnos más al Señor, sea para acercarnos más a su palabra, para tener un tiempo más de comunión con Él, para escudriñar más las escrituras, ver los tiempos que nosotros estamos viviendo, para cuando veamos esa sombra sepamos que nuestra redención está cerca, mis amados hermanos. Que el tiempo se ha llegado donde el Señor vendrá por su amada. Que no sea un tiempo de angustia, no sea un tiempo de preocupación, sino que simple y sencillamente mirar nuestras miradas al cielo y decir, nuestro Redentor está cerca. Gracias, mis amados hermanos. Hay muchas cosas todavía que hablar acerca de este personaje, pero tenemos que dejarlos también descansar. Los esperamos el próximo lunes. Así es de que gracias por todo, y pues vamos a despedirnos con una oración. Espero pues que haya sido también de edificación para su vida este corto estudio. Y también oramos por si hay alguna necesidad, mi amado hermano. Si usted necesita oración, por favor, pues háganoslo saber. Mándale un texto al hermano Marcio y oraremos después del programa, o llámenos y estaremos orando también por usted. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús, te doy gracias por este tiempo y gracias también por tu palabra, Señor, pues que nos hace ver los tiempos que estamos viviendo, Señor, y que tu palabra pues simple y sencillamente lo que nos da es fuerza y nos da aliento, Señor, porque todo está escrito, pero tú nos has dejado la palabra para guiarnos y para alentarnos y saber, no para temer, Señor,
simple y sencillamente para saber que cuando vengan estas cosas, aun cuando se presenten, Señor, nosotros, número uno, no estaremos aquí, pero que tú nos fortalecerás en estos tiempos también de angustia, en estos tiempos, Señor, de prueba, Padre Celestial. Señor, yo oro por mis hermanos para que su fe no falte, Señor, para que su fe sea aumentada, para que su fe, Padre Santísimo, Señor, no caiga. Señor, si hay algún enfermo también en medio de tu pueblo, yo te pido en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, que tú lo sanes, Padre Santísimo, Señor. Gracias, Dios mío, nuevamente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, mis hermanos, y que Dios los bendiga. Buenas noches.